Bueno, hola, bienvenidos. Mi nombre es Juliana, soy periodista de La Voz del Interior y en esta oportunidad estamos a la distancia, en modo remoto, como la pandemia nos ha obligado, pero también nos ha permitido, con Florencia Canale. Hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, todo bien. Lo que nos convoca hoy es hablar de tu nuevo libro. El libro se llama La Libertina, salió hace muy poquito, lo tengo aquí, Ujú. que lo estoy terminando de leer. Eh, bueno, Florencia es una escritora que tiene una profusa trayectoria ya con muchos libros publicados, entre ellos me acuerdo de Pasión y Traición, La Vengadora, bueno, y muchísimos más. En este 2020, La Libertina es el nuevo libro que habla de Madame Perillon. Corregime si lo estoy pronunciando mal. Lo pronuncias divino. Está muy Bueno, la historia, a ver, se me ocurre que podría resumirla como si fuera una especie de, te lo resumo así nomás, de este libro en particular. Es la historia de esta mujer, una mujer atípica, podríamos decir, para su época, de origen francés, que llega a la Argentina colonial en medio de los conflictos por la independencia, y la historia de su vida es también un poco la historia del país, ¿no? Del crecimiento o del surgimiento de la nación, y este personaje, aparte, estuvo vinculado con un montón de nombres claves en la historia. Estuvo casada con Tomás O'Gorman, se dice que fue amante de Santiago Liniers, se le señaló como espía, incluso, bueno, y la novela me parece que va fundiendo de una manera muy entretenida y muy atrapante estas dos facetas, ¿no? La personal de la perichona, como se le decía a ella, a Marianne, y la historia misma del país. Lo primero que te quería preguntar, Florencia, era, bueno, ¿cómo diste con este personaje? ¿Cómo surgió la inquietud de escribir sobre ella? em, bueno, lo que sabíamos en general, lo que sabemos todos en principio es que es la abuela de Camilo Gorman, ¿no? Ese era como el dato inicial, pero que no dice nada en todo caso, porque su vida, ¿no? Su vida dice tanto más que solamente ser la abuela. Lo que pasa que Camilo Gorman es un personaje tan conocido por nosotros. Eh, bueno, yo sabía de ella y además tenía, ¿no? Algunos esbozos de que había sido espía, digamos, y todos estos detalles que no son menores, pero que cuando yo no sabía tanto más me parecían detalles, ya eran convocantes para escribir la historia de su vida. Y bueno, y entonces cuando lo propuse, cuando lo comenté a mi editor, al director de Planeta, inmediatamente dijeron que sí. Precisamente esto que decías, por haber sido una mujer tan fuera de su tiempo, ¿no? Tan, en todo caso, desobediente en primera medida, o tan particular, tan transgresora, tan atrevida, una mujer que fue detrás de su deseo, y que en todo caso eh, se ocupó de asuntos solamente permitidos en general a los varones, y te diría que es la única que sobrevivió, ¿no? A mí me parece que fue una sobreviviente, ¿no? Muchos de los hombres con los que ella se involucró, pensemos en el virrey Liniers, murió fusilado, ¿no? Eran tiempos de enormes traiciones, conspiraciones, y bueno, y precisamente la vida a veces valía poco. Bueno, ella se las ingenió, me parece que bastante bien, porque murió de vieja, murió ya de grande, ¿no? Y pudo sortear estos obstáculos que eran difíciles de sortear, y sobre todo a una mujer, ¿no? ¿Cuáles de Bastante los, interesante. sí, Sí. cuáles de los rasgos que hacen a esta personalidad que ella tenía, como vos señalabas recién, tan desobediente, tan transgresora y una mujer que seguía su deseo, digo, con todos esos rasgos, ¿cómo fuiste o dónde fuiste a investigar para encontrarte un poco más de ello? Porque son por ahí esos detalles de la historia que fuiste a encontrar. Eh,
Por supuesto, yo trabajo con un historiador, con un maestro de maestros, Diego Arguindegui, con quien consulto y él me recomienda algunas lecturas, algunas búsquedas. eh, y bueno, fue un trabajo arduo de investigación y de lecturas. Por supuesto que muchas veces aparecen casi como de casualidad, ¿no? La historia de ella es conocida porque fue una mujer, en todo caso, francesa, como vos decías, ¿no? De origen francés, que desembarca después de, digamos, casi te diría que fue una fugitiva, fue una mujer que Ujú. estuvo, una viajera incansable, y a veces a pesar de, ¿no? A pesar de su deseo y de sus ganas, le tocó, y ahí ella emprendía el viaje. Y entonces, bueno, ese momento histórico es un momento muy abordado, en todo caso, por la historiografía, ¿no? Digamos, fines del 18, principios del 19, las invasiones inglesas, esto, ¿no? Previo a la revolución, previo a 1810, digamos, es un momento para mí, además, fascinante a nivel mundial, te diría, lo que pasa en el mapa de Europa es, no sé, para mí es una de aventuras permanente, ¿no? Cae la corona francesa, viene la revolución y es ¿no? Y esa transición, ese cambio de paradigma, ¿no? Cae el antiguo régimen y llega la libertad, tan desafiante para algunos, tan interesante para otros y tan aterradora, ¿no? Y en los barcos empieza a llegar a América, ¿no? Estas ganas de liberarse, entre comillas. Y es esta mujer quien, en digamos, con la figura de mujer, ¿no? Diría que incluso con ¿no? La concepción política de lo que significa un cuerpo de una mujer, y que trae estas prácticas libertinas, no nos olvidemos, ella era francesa, ¿no? El amor libertino se ejercía en la corte francesa y después en otras cortes, por supuesto, como una práctica muy común, digamos. Nadie se asustaba o se azoraba con, con los libertinos y las libertinas, ¿no? Había que ser muy inteligente, poco tenía que ver con la fiesta loca, uy, una descocada, no, nada que ver con eso. ¿No? Realmente era un trabajo de inteligencia e intriga para detentar poder, el uso del cuerpo sexual, ¿no? Y ella es esto lo que trae en principio a una Buenos Aires pacata, provinciana y españolizada, como era Buenos Aires del fines del 18, principios del 19. Y entonces ella entiende que para salvar el pellejo también, bueno, el uso del cuerpo como lobby político, y como una mujer al servicio de los ingleses, al servicio de los franceses, al servicio de quien pagara y, ¿no? Digamos, y la mantuviera viva. Una mujer, eh, bueno, una diferente para esta Buenos Aires de principios del 800, ¿no? Realmente una diferente que, bueno, que causó seguramente indignación en muchos y atractivo en tantos otros y tantas otras, ¿no? Hay algo que me parece que está en este personaje, y me pasa en algunos otros libros, que es cuando uno lee una historia que está ambientada o contextualizada en un momento histórico, pero que puede conectar con la sensibilidad de algún personaje en particular, porque esa sensibilidad es contemporánea, por decirlo así, porque Claro. uno se encuentra, se refleja en sus diálogos, en lo que siente, en cómo piensa. ¿Te parece un poco que el personaje de ella cumple dentro de esta historia con esas cualidades?
que te interpele, digamos, que uno se sienta cercano. Que Mira, te interpele o que conecte con, a lo mejor, con algunas alguna, discusiones que claro, las mujeres tenemos hoy, ¿no? En el siglo XXI. podría ser, este, eh, ha habido mujeres que me han preguntado qué nos puede enseñar la libertina, digamos, que nos puede enseñar. También algunas otras, yo cuando discutía, no discutía bien, digamos, conversaba con mi editora, bueno, tal vez es el primer personaje femenino que, que es muy, digamos, que pareciera que no se quiebra nunca, ¿no? Que, 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 que podría por momentos parecer un poquito cruel, ¿no? Ni siquiera con sus hijos eh, se afloja o demuestra ternura, ¿no? Es un personaje con muy poca ternura, te diría ninguna ternura. Y yo salí a defender como loca esto, digamos, porque me parecía que me parecía bien mostrar esta mujer diferente a lo que digamos, a los roles establecidos o al status quo permanente de las mujeres, ¿no? Incluso hoy pareciera que está bien visto ciertos conceptos, ciertas emociones, ciertas cuestiones que llevan adelante las mujeres y algunas otras están todavía señaladas negativamente. A mí me parece que sí, estamos otra vez en la rueda, porque esto es muy circular, digamos. Eh, tratar de reivindicar o intentar defender los derechos de las mujeres no es algo nuevo, ¿no? Es una lucha que viene de hace tantos años, siglos, y que cada tanto hay, ¿no? Como digamos, nos subimos al carro nuevamente y salimos a pedir, decir, bueno, viejo, basta. Y me parece que, bueno, bien podría Madame Perichon tener algunos atributos o llevar algunos atributos adelante que podrían en la actualidad ser reivindicados o ser reconocidos, digamos, por ejemplo, ¿no? Una mujer que en todo caso, que privilegió su propio deseo antes que el de marido, hijos. Seguramente también está señalizado y estigmatizado, ¿no? Como que mala mujer, digamos. Pero tal O vez mala para... madre, ¿no? Que también es como algo discutido. Exactamente, exactamente. Bueno, yo me pregunto también si Anita en la soledad de su alcoba, eh, no, no lloró desconsoladamente y, digamos, la sensación es que no tenía tiempo de quebrarse porque estaba todo el tiempo sintiendo la persecución atrás. Entonces había que, ¿no?, estar Ujú. muy despierta todo el tiempo. Y porque además creo que le tocó seguramente eso, a mí siempre es esto algo que me inquieta mucho de todos mis personajes, hombres y mujeres, ¿no? Somos personas, digamos, el análisis y la interpretación a cuestas, somos hijas de Freud, nietas de Freud, somos todos, ¿no? Tenemos esto a favor, en todo caso. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué fue esta que fue? ¿No? Habrá tenido que ver estos padres, por supuesto que tuvo que ver esa madre y ese padre con la construcción de esta hija. Ella no tenía ni idea de esto, pero digo, me parece que lo único que a Anita Perichón la encendía, la volvía loca de placer, era la adrenalina, era el abismo, ¿no? No había hombre que calmara ese fuego, porque el fuego poco tenía que ver con, ¿no? La satisfacción amorosa, digamos. Era el vértigo, ¿no? Estar todo el tiempo en estado de alerta,
Y esto, y la adrenalina, el peligro, ¿no? Esta carrera frenética precisamente contra la muerte. Eh, por eso me pareció y me parece un personaje inquietante, sobre todo porque es como una fuera de su tiempo, ¿no? Nosotros hoy podemos reconocer, ¿no?, algunas inquietudes, ansias que tenemos, ¿no?, en el siglo XXI. Bueno, ella pareciera que reconoció cuál fue su ansia y ahí fue, ¿no? Casada, con hijos, con amantes, con problemas, subámonos al barco que tenemos que escapar, la echaban de una ciudad, la echaban de otra, y ahí estaba ella, bueno, acomodándose la capa y diciendo hacia allí voy, no se rompía nunca, ¿no? Ujú. Lo señalaste varias veces y creo que es un rasgo fundamental para entender el personaje, perseguir el deseo propio. Sí. ¿Crees que también, y pensando en la historia, pero también en las novelas históricas, crees que la perspectiva que te da el paso del tiempo nos permite, por ejemplo, no juzgarla como quizás hubiera sido juzgada en su momento? Absolutamente, absolutamente. Eso a mí me parece fundamental, no juzgarla a ella ni a ninguno, quiero decir, ¿no? Quienes, quienes escribimos novelas históricas y quienes leemos novela histórica, eh, me parece que nos zambullimos en ese tiempo y en ese espacio sin prejuicios, ¿no? Y entonces no estamos ahí juzgando. Por supuesto que tenemos favoritos y tenemos los denostados, digamos, eh, pero, pero no sirve de nada. Si yo me pongo a juzgar y a señalar y a tomar partido por uno o por otro, o por una o por otra, yo pierdo, ¿no? Realmente pierdo en la lectura, en tratar de entender ese mapa de ese momento histórico, ¿no? Ponerme yo a decir por qué hizo eso que hizo con Liniers, por qué hizo eso que hizo con Beresford, con Lord Strangford, con James Burke, con su marido. Bueno, hay que estar en la guerra, ¿no? Bueno, esa era una ciudad realmente, Buenos Aires, en ese momento, y te diría el mundo, era un momento donde bueno, había que tener cintura. ¿Y quién soy yo para decir, no me parece? Además me pierdo todo un panorama que no estoy dispuesta a hacer, realmente, no estoy dispuesta a hacer porque la perspectiva y la distancia con el tiempo me facilita esa posibilidad enorme que es observar, ¿no? Seguramente soy una voyeur, ¿no? Miro, curioseo, me encanta. Algo que me llamó la atención mientras leía la novela, y está en otros libros tuyos, es la atención justamente puesta en detalles que hacen como más verosímil, ¿no?, el relato. Por ejemplo, en la ropa, en cómo se ubicaban los lugares que hoy recorremos todavía en algunas ciudades, y pensaba, por ejemplo, incluso cuando hablas de ella, en cómo mueve su abanico, o sea, qué significa cuando lo mueve de una manera u otra, que está incluido e interpretado y cumple una función en el relato. ¿Cuán importantes son para vos esos detalles? ¿Cómo los imaginás? ¿Cómo los trabajás? Fundamentales, ¿no? Esos pequeños detalles hacen al gran panorama, porque todo eso está investigado y estudiado, esto que decís del abanico, el abanico era el arma, era, y yo, mirá que no estoy usando la palabra herramienta, estoy usando la palabra arma de la mujer, ¿no? Cómo se movía, dónde se ponía, qué tapaba, qué no tapaba, qué dejaba al descubierto. Realmente era un lenguaje fascinante que a mí me gusta realmente ¿no?, ir a esos detalles,
intento por todos los medios de reproducir lo más fidedigno posible la topografía, además de las costumbres, además de el lenguaje. Por supuesto que está tocado, porque no podría escribir, yo podría, porque soy bastante obsesiva, podría escribir una novela en castellano, en español antiguo, pero sería muy difícil de leer. Entonces, no escribo con el vos, ¿no? Vos sabéis que te diría la verdad, igual que la novela la escribí y fue modificada para no generar un poquito de... Porque yo me traslado allí, realmente. Perdón, entonces había fragmentos cuando empezaste a escribir la novela en el que sí usaban el español de entonces, Sí, conjugado con los verbos con el vos, y después los cambiaste. Ah, mira, qué curioso. sí, y después, bueno, los modificamos por usted sabe, ¿no es Claro. cierto? Pero sí, porque además los documentos, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad, ahora que hace un tiempo esta parte, el Archivo General de la Nación está digitalizado, uno puede a veces entrar a los documentos y entonces uno ve realmente los originales digitalizados. Entonces, a veces, ¿no? Hay que estar modificando mentalmente lo que uno está leyendo, pero bueno, eso nos pasa a todos. Pero sí soy muy detallista en eso y además me gusta tenerlos, digamos, me gusta tenerlo de primera mano. Tengo libros aquí al costado que no ves, pero hay muchos estantes hasta el techo donde están mis libros de historia. Aquí atrás está la ficción, pero allí está la historia y tengo mucho material sobre las costumbres no sé, de la colonia, digamos, libros de historia pura y dura que me interesa mucho y además ¿no? Viste que pongo las calles, como se llamaban, y abajo las cito, cuál calle es, digamos, para que uno, incluso mientras haga esos recorridos, entienda por dónde va caminando. Eh, y además algunas prácticas o lo que se bebía, ¿no? No sé si llegaste a esa parte. Sí, habla aparte de lo que se iba comerciando y los licores que traían y lo que iban probando. ¿No? Los holandeses que comerciaban, los franceses, los ingleses, porque no nos olvidemos que, claro, era un momento donde los poderosos hombres de negocios, que no eran solamente, porque pienso en las invasiones inglesas, no eran solamente los ingleses, eran muchos, ¿no? Bueno, andaban, yo te diría que la más seducida y coqueteada no fue Madame Perichon, sino que fue Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Andaban todos con las garras así queriendo desembarcar y hacer negocios. Y además, ¿no? Hoy diríamos trata de personas, pero el tráfico de esclavos en ese tiempo, bueno, realmente, y esta mujer metida en todos esos negocios solamente regenteados por varones. Ella se sienta frente a frente con los muchachos que eran los dueños del puerto de Buenos Aires, que había que sentarse con esos señores a negociar y a cobrar la platita. Digamos, las mujeres no heredaban a sus padres, heredaban los varones, los hermanos varones, las hijas mujeres no heredaban, por eso había que casarlas para conseguirles un futuro, no porque, digamos, no solamente porque hay que casar a la nena, digamos, hay que casar a la nena porque después se va a morir de hambre cuando los padres se mueran, que son los dueños, hablando de una clase, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, es por eso que la casan con Thomas O'Gorman, igual Thomas O'Gorman es un lindo chanta bueno, que eso para leer en la novela. Entonces ella en un momento se hace cargo de los negocios del padre muerto y se sienta con los muchachones a negociar, más brava que todos esos muchachos juntos, digamos. Y a mí se me paga y cuánto, y bueno, por eso es
Bueno, una mujer rara, muy rara. Una cosa que me llamó la atención es que desde la perspectiva de los hombres en la novela, el hecho de que ella sea así está caracterizado como algo salvaje o como una criatura, como animalizado, ¿no? Como algo que en los hombres es un rasgo, en las mujeres las convierte en criaturas salvajes en lugar de en seres humanos. Igual, también pensemos, a mí me pareció interesante que si ella hubiera nacido en una colonia francesa, ¿no? En la isla de Borbón, la isla de Reunión, después, ¿no? Nombrada así, que si vos googleás esa isla, es un paraíso terrenal hoy, imagínate, a fines del 18, era una selva, y haber nacido ahí, por supuesto, una mezcla, entonces yo aquí lo traigo un poquito a Sarmiento, mucho después, pienso, ¿no? En civilización y barbarie, ella era una combinación perfecta de una niña, un despertar sexual, entre comillas, un despertar de lo femenino, bueno, ¿no? En el medio de la naturaleza. Ella era una hija de la naturaleza. Entonces es esa mezcla tan fascinante, ¿no? De la civilización, Francia, ¿no? Esa educación, digamos, esa educación entre sentimental, eh, social, eh, pero con este agregado. Eso es lo que la hace, bueno, muy inquietante, ¿no? Bien. Florencia, bueno, y para ir cerrando, me preguntaba más allá del personaje de la Perichona, dentro de la gran galería de personajes con los que ella frecuenta, se mueve, va conociendo, ¿cuál es, o sea, cuál de todos ellos te costó más o te intrigó más o te atrajo más para describir? En la novela, Sí. em, Digo, porque hablabas de Tomás O'Gorman, que es un personaje muy interesante, como está sí, presentado, cuando ella lo conoce, cuando se casan, cuando tienen hijos. Pero bueno, no sé cuando si es está, ese u otro. no, a mí me pareció, yo hubiera caído como un chorlito, te digo, con Tomás O'Gorman, porque era un encantador de serpientes, era fascinante. Claro, era una desgracia caer ahí porque era, ¿no? Porque era un hombre, un aventurero, ¿no? Se subía al barco, se iba y uno no sabía, y andaba haciendo negocios. Era un chanta, fascinante, fascinante. Por supuesto, el que también me pareció un tipo deslumbrante, y le digo tipo, no, es Beresford, ¿no? El general inglés que fue nuestro gobernador durante unos meses, ¿no? Después en 1806, en julio de 1806, cuando desembarca. Es un tipo fascinante. Todos, James Burke, que era otro espía, ¿no? De las 1000 caras, con nombres apócrifos, eran realmente, me parece un momento realmente fascinante, ¿no? Donde, bueno, había que estar. Otra que me reí mucho, ¿no? Fue Carlota Joaquina, no sé si llegaste a esa parte. Bueno, Carlota Joaquina es un personajón enorme, enorme, ¿no? La infanta que en algún momento se la tentó para que fuera una suerte de monarca, ¿no? Belgrano, Castelli y los muchachos empezaron a cartearse con ella para traerla aquí a Buenos Aires a que ejerciera el poder. Eh, yo quedo realmente muy atrapada y en vez de escapar hacia adelante como escapaba Madame Perichón, yo me escapo todo el tiempo hacia el pasado, hacia atrás, porque me parecen eh, que eran unas personas fascinantes, fascinantes eh, de conocer y de quedar bastante atrapada ahí, ¿no? Eh, ¿No? Sobrevivientes políticos, espías. eh, bueno, a mí es el pasado el que me inquieta, no el presente. Genial.
Bueno, Florencia, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos cómo fue el proceso tan intenso y tan entusiasta de escribir La Libertina. Esperamos el próximo. ¿Ya tenés en mente tu próximo libro? Por lo menos el personaje o los personajes. Y sí, sí, ya está, ya empecé a buscar el material, ya en cualquier momento empiezo, sí, sí, ya está, será otra novela muy linda, no sé, me tiene muy entusiasmada. eh, Todavía no está, por supuesto, y todavía la Perichona, ¿no? La Libertina me tiene absolutamente, ejerció una fascinación completa, ella y sus circunstancias, ¿no? Pero la que viene, espero que también. Genial. Bueno, le esperamos entonces. Muchas gracias por tu tiempo, Claudia. Por favor, muchas gracias a vos.